Buenos días, amigos de Vea Canales, su programa Conversemos. Karina González de Rotman es mi nombre. Hoy es el último viernes de este lindo mes de noviembre del año 2013 y es un programa más de coyuntura nacional. Le doy la bienvenida al licenciado Edgar Gutiérrez. Gracias por estar aquí, licenciado. Gracias. Es un gusto, de verdad. Iniciemos entonces con la modalidad, ¿verdad? Aquí es un cuestionario de fin de mes. De fin de año, y se trata coyuntura nacional, sí, puede ser que lo apliquemos a fin de año muchísimo más amplio. El primer tema es el factor político y lo vamos a poner en pantalla. El factor político. ¿Cuál es la realidad del país el día de hoy en el factor político? Bueno, en el campo político lo que destaca es el Congreso. Ajá. Yo he estado diciendo que tenemos un mal gobierno que se salva por un peor Congreso, porque el Congreso prácticamente ha renunciado a sus funciones de fiscalización, de debate y de aprobación de leyes. Es un Congreso que, bueno, ha estado obstruido por el partido líder, pero esa obstrucción no ha sido tan grave para el gobierno, porque el gobierno cuando ha querido poner sus leyes, las pone. Ya vimos que está sacando los préstamos, ya vimos que lo que le interesa al gobierno lo saca. Entonces la obstrucción del Congreso, la inactividad del debate en el hemiciclo, a quien está afectando en realidad es al propio Congreso. La legitimidad del Congreso está por los suelos hoy día. Y está creando otra vez, como a principios del año, una coyuntura en la cual se va a comenzar a hablar de depuración nuevamente, o viene ya una campaña electoral el próximo año, porque de hecho ya los candidatos están calentando motores, en la cual el Congreso va a ser el patito feo. Van a comenzar a criticarlo, van a comenzar a cuestionarlo, van a comenzar a decir que no sirve para nada, que es un elefante blanco, que solo gasta dinero. Entonces, efectivamente, el factor político, como usted le llama, está caracterizado por esta parálisis del Congreso y esta acción del Congreso, un Congreso que acciona, que aprueba leyes, sí, solo sí, le pasan plata bajo la mesa. ¿Será cierto eso de que pasan dinero bajo la mesa? Se me hace como que en el siglo XXI, al 30 de noviembre, debe ser exageradamente difícil. ¿Quién va a ir a sacar tantísimo dinero del banco? ¿O irán a ir a abrir caletas? ¿O cómo será el asunto para estar dando los sobornos debajo de la mesa si fuese cierto? Bueno, mire, yo no lo digo, a mí me lo han dicho varios diputados. 150,000 quetzales por la aprobación del pasado crédito de 200 millones, 150,000 quetzales por voto. ¿En puro cash? En cash. Hay mucha liquidez en la economía. Hay liquidez proveniente de las remesas, hay liquidez proveniente de la economía del delito. Circula mucho cash. Así que no le extrañe. Y claro, deberíamos de tener una IBE, una inteligencia financiera demasiado despierta como para detectar estos movimientos. O está demasiado dormida a conveniencia. ¿Verdad? Uno nunca sabe. Sabe. Factor político. Le quiero preguntar ahí también en el factor político, nos aperturamos a las buenas o malas comisiones de postulación, ¿verdad? Que ya deben de ser una realidad porque para marzo o abril ya tenemos que tener a nuevas autoridades en el TSE, posteriormente siguen, si usted me corrige en el orden si estoy mal, jueces y magistrados, y de último sigue la fiscal. Depende, tanto en el caso de la fiscal como en el caso de la Contraloría General de Cuentas, sí, Contraloría. Hay una controversia que el Congreso va a tener que resolverla de alguna manera. Si el periodo de la fiscal concluye en mayo o en diciembre, y como hacemos las leyes aquí, da para los dos sabores, las dos.
Entonces eso lo va a tener que consultar el Congreso a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad decir. En todo caso, aquí lo que preocupa es la tardanza del Congreso en convocar a las comisiones de postulación, porque en el caso del Tribunal Supremo Electoral, que fue convocada la comisión esta semana, prácticamente va a tener un mes para trabajar. Es muy poco. Es muy poco. Las comisiones deberían de tener mínimo 4 meses para poder examinar detenidamente los expedientes, poder corroborar información, hacer audiencias públicas. O sea, que se entiende un proceso que sea no solo transparente, sino participativo. Entonces, un poco margen de tiempo conspira contra una buena elección, contra un buen trabajo de las comisiones de postulación. Hay otra falla del Congreso, ¿verdad? Presidente, el presidente de la nueva Junta Directiva del Congreso, ¿quién cree usted que puede hacer? Bueno, ¿Lo irán a esperar a escoger el mismo 14 de enero del año 2014? ¿de la Corte o del Congreso? Perdón, ¿del Congreso de la República? Del Congreso. El de la Corte fue electo ayer. Fue electo ayer. Ajá. Y me parece una elección decente. La Junta Directiva del Congreso, a ver, los bloques de oposición se estuvieron reuniendo, no sé si siguen haciéndolo, para elegir que tienen los votos, para elegir una Junta Directiva de oposición. Yo no soy muy optimista que lo logren, porque no hay un liderazgo real. Ha habido 2, 3 nombres que han circulado por allí, y realmente el que tiene la experiencia y el manejo del Congreso, y hubiese sido quizá un buen presidente, Roberto Alejos, pero él ya está fuera. Entonces, él ya está fuera por 2 meses, está dentro en enero. No creo, yo creo que él ya va a su campaña electoral. Entonces, el tema es en torno a quién se aglutinan las fuerzas y de qué manera se distribuyen los cargos. El partido líder, que tiene el número de votos más importante en la oposición, dice que apoya a una junta directiva de oposición, pero que ellos no participan, ¿verdad? Entonces solo nos queda, creo, todos, Gana y otras pequeñas fuerzas. Entonces, si ellos lograran tener la junta directiva, yo diría podríamos tener un Congreso más interesante, porque podría manejarse una agenda más independiente del gobierno, y en el caso de las comisiones de postulación podría manejarse también con mayor agilidad y con mayor transparencia las nominaciones. Si fracasan los partidos de oposición, vendría el partido de gobierno otra vez por 3er año. No lo ha hecho muy bien hasta ahora, ni con Gudy Rivera, menos con Moadi. Entonces tendríamos un Congreso actuando de manera semejante a la de este año, ¿verdad? Pues no creo que va a salir un acuerdo de aquí a diciembre. Yo creo que hasta en enero van a poder sacar una de las 2 planillas, la planilla de oposición, o si logran hacer una planilla de oposición pueden ganarla. Si no, tendría que ser el gobierno con uno o 2 aliados. Quizá la gana, y no sé si todos se arriesgue a aceptar un cargo en una junta directiva oficialista. Y hay otro factor político que está ligado al próximo, que es seguridad y justicia. El tema es la hermana de la señora Sandra Torres, ex de Colón, que fue la primera dama en el gobierno anterior, y es la señora Gloria Torres. Un poquito, a mi juicio, como fuera de lugar la captura de la señora Gloria Torres. Esa es mi percepción, como un poquito forzada la captura. ¿Será esto político? Si es político, ¿quién pudo haber estado detrás? No sé si al PP le conviene que capturen a Gloria Torres, ya en un semejante show, derivado que Gloria Torres se pelea con su hermana, al menos en la parte política, a finales del
desde hace 2 años y apoya al Partido Patriota en la segunda vuelta. Y vaya que convenció a bastante gente y a bastantes alcaldes y consejos municipales para que las fuerzas se inclinasen hacia el Partido Patriota y no hacia el líder. ¿Debilita esta captura de Gloria Torres a Sandra de Colón? Y la última interrogante que tengo, ¿cuál fue el chiste si de todas maneras ayer, en Santa Eulalia ayer, por un proceso mal hecho, para variar por el MP, ¿verdad? O sea, alguien puede tener buenas intenciones, pero hay una partida de reclusos que no lo hacen bien, reclusos que no lo hacen bien, y le dieron medida sustitutiva, y hoy ella voluntariamente se presentó, se va a estar presentando a estas horas en Huehuetenango. Entonces, este chiste, ¿a quién beneficia y a quién debilita? Bueno, mire, si la captura fue motivada por razones políticas o hay motivaciones políticas detrás, sería una muy mala noticia, porque si alguna confianza puede transmitir Claudia Paz y Paz al mando del Ministerio Público, es que no se presta a manipulaciones políticas. Pero esa es ella. Exactamente. Pero ella tiene un elefantote gigante donde tal vez le hacen caso unos cuantos, pero el resto está nadando entre la corrupción y la cloaca. Sí, el Ministerio Público los problemas de corrupción no los ha resuelto. No, apesta. Y menos los iba a resolver cuando no tenía integrado el Consejo. A propósito, eso no le ha convenido al Partido Patriota. ¿Verdad? Y entonces, si no está integrado el Consejo, no puede remover gente. No. Y entonces tiene allí la cloaca sigue flotando. Un problema serio, ¿verdad? Prácticamente es un boicot al trabajo. Ajá. Y un boicot a una necesaria depuración del Ministerio Público, depuración y profesionalización del Ministerio Público. Entonces, yo no tengo toda la información como para afirmar si esta es una movida política. Uno diría, si nos ponemos en esa hipótesis, en el marco de que fue algo político, el que sale más debilitado allí sería Mario Estrada, dado que Gloria Torres trabaja con la UCN, el éxito de ella como operadora política, que lo fue, de Álvaro Colom, que luego lo fue de Otto Pérez, candidato, es con los alcaldes. O sea, es una mujer capaz de movilizar, de atraer, de adherir alcaldes, que estos a su vez movilizan gente. Y la UCN hasta ahora era un partido muy regionalizado, ¿verdad? Con fuerza en 1 o 2 departamentos del oriente del país, pero esa fuerza se ha venido expandiendo, y si usted ha hecho encuestas o ha conocido encuestas, verá que está creciendo hacia el norte del país, en Alta Verapaz, y está creciendo hacia el noroccidente, gracias al trabajo de Gloria Torres. Pero también sé que tienen una muy buena fuerza aquí en la zona 18 y que las encuestas arrojan que son unos números apoteósicos los que tienen de simpatía en la zona 18, y la zona 18 en determinado momento sí podría determinar algún tipo de elección en la capital. O sea, aparentemente lo están haciendo muy bien. Podría ser. Calladita la boca, a un bajo perfil. Y es ella, pues, la gran operadora. Yo no sé si ella... Si no fue el Partido Patriota, digamos, si esto escapó del control, porque aparentemente una orden de captura emanada de Santa Eulalia en noviembre, si podemos poner la prensa libre el día de hoy, creo que es quien más narra con el tema. Ellos mismos le quitaron ayer la orden de captura al ella presentarse y le dan una medida sustitutiva que se puede ir por mal procedimiento y estar ahí libre en Santa Eulalia. Eso sí, solo ahí podía ser. Ella llega hoy por su propia voluntad a presentarse voluntariamente. Entonces, ¿cuál fue el fin último? Si al Patriota esto lo pudiese dañar, ¿habrá otro partido político interesado en votar la imagen de Sandra Torres
en votar la imagen del PP y en votar la imagen de la UCN? Es que, vamos a ver, si nos atenemos a la versión de Gloria Torres, ella fue, lo que dijo ayer a los medios fue: esta es una persecución política promovida por mi hermana, por mi excuñado y por el diputado Orlando Blanco, lo dijo con nombre y apellido. Pero yo no creería que eso sea cierto. Pero es Y la creo versión, que es la Sandra versión tenga el de ella. poder ahorita como para poder mover todo el engranaje del Estado y lograr una captura. Es que no se un necesita, poquito inverosímil. no se necesita todo el engranaje del Estado. Solo se necesita un fiscal diligente y un juez diligente de cualquier lugar de la República para hacerlo, ¿verdad? Pero yo creo que es un terreno muy especulativo al que entraríamos. En todo caso, si la orden de captura o la acusación es débil y ella sale libre, bueno, ayer lo que dijo el juez, es por falta de mérito se le da una medida sustitutiva. Entonces, al final de cuentas, ella es la que va a salir fortalecida, su partido va a salir fortalecido, y quien va a salir debilitado ahí va a ser el Ministerio Público, ¿verdad? Por no tener un total orden en el asunto. Porque el propio Ministerio Público, que aparentemente, según las noticias de Prensa Libre, había estado luchando por esa captura, no se presentaron el día de ayer a la audiencia. Entonces no están en nada. Son fallas graves, ¿verdad? Fallas graves que mandan señales graves, que es lo peor, que la percepción de gente civil como uno dice, bueno, ¿y entonces en qué están? ¿Están o no están? Pues es lo mismo con el caso Barreda. La presentación no fue lo suficientemente convincente para el juez, que le desligó 2 delitos serios, ¿verdad? Y este es un caso de alto impacto, un caso que ha conmovido a la sociedad guatemalteca y llevan 2 años investigándolo. Seguridad y justicia es el tema que estamos tratando. A ver, para que realmente haya seguridad y justicia, las instituciones del Estado debiesen de estar fortalecidas. Deberían de, supuesto, hipotético, no realidad. Y tenemos un presupuesto de la nación que, si tuviésemos la propuesta del Partido Patriota, la pudiésemos plasmar en la pantalla, la del año 2014, con este montononón de miles de millones, en gran medida desfinanciados, digamos ceteris paribus, que al final todo mundo se va a alinear, digamos, y van a aprobar el presupuesto. Porque la teoría de antier era, especulación de antier era, bueno, les vamos a presentar otro proyecto, un poquito depurado, pero ayer sale Arístides Crespo, muy probablemente el próximo presidente del Congreso, según los rumores en corredores, dice no, el presupuesto se va a quedar así y ese es. Ok. ¿Qué instituciones del Estado debiesen de estar completamente fortalecidas para que en Guatemala sí exista la seguridad y la justicia? Ajá. Bueno, la respuesta tiene que ver con, en parte, solo en parte, con dinero, y otra parte con recurso humano. El problema del organismo judicial es que padece el mismo mal, tal vez no tan extendido, pero tiene el mismo mal que el Congreso, que muchas sentencias se compran, o muchos sobreseimientos se compran, ¿verdad? La ventaja en el organismo judicial es que hay cierta independencia de jueces, entonces hay jueces magistrados que pueden obrar correctamente. Claro, cuando lo hacen correctamente, como el caso de un tribunal civil hace poco, de una sala civil que conoció el caso de un reclamo de tierras en Izabal, es que se le vino encima a la Cámara del Agro y comenzaron a atacar a los magistrados, sobre todo a una magistrada que es muy correcta y que es muy trabajadora. Entonces, en el caso del organismo judicial, efectivamente tiene que ver con recursos, pero sobre todo tiene que ver también con respetar la independencia de jueces, con fortalecer la carrera
la carrera judicial para que los jueces sean lo menos, digamos, factibles de ser sobornados o de ser amedrentados, de ser amenazados. Entonces tiene que ver con las dos cosas. Tiene que ver, sí, con tres cosas. Sí, con presupuesto, con recursos necesarios. Yo me acuerdo haber hecho hace años, a petición de la Corte Suprema, cuando estuve en la SAE, un análisis de las condiciones de seguridad de los jueces en el interior del país, y era realmente escalofriante. O sea, el 80-90% de los jueces vivían donde atendían, donde tenían el juzgado. Dormían al lado de una ventanita donde cualquiera podía hacerles cualquier cosa, y ahí estaban todos los expedientes. O sea, eran condiciones de seguridad realmente alarmantes. Entonces, sí se requiere fortalecer la seguridad, las condiciones materiales de los jueces. Se requiere también fortalecer la carrera, y al fortalecer la carrera, despolitizarlo lo más posible, los nombramientos, porque ahí está parte de nuestro problema. Comisiones de postulación que mandan los candidatos al Congreso, tanto salas de apelaciones como Corte Suprema de Justicia, y la negociación política que luego se cobra con favores, con sentencias más adelante. El sistema de justicia en Guatemala y el sistema político, ¿está o no está cooptado ya por las mafias que puedan operar en Guatemala? Yo diría que el margen de maniobra, de independencia del Congreso y del organismo judicial ha venido estrechándose. No solo las mafias, en general poderes fácticos. E incluso la invasión de un poder del Estado sobre otro poder, ¿verdad? Mire, hay un camino para que la democracia se vuelva atrás y se vuelva un Estado autoritario, y es el rompimiento de la independencia de poderes. Y eso está ocurriendo en el Congreso, y ocurrió con estas más de 50 rondas que no lograban elegir un presidente, porque eso estaba directamente vinculado a quién va a dirigir la comisión de postulación para fiscal general, ¿verdad? Ahí no nos y el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial es un magistrado sarceño. No, Sierra. Sierra, que es del grupo de los 7, no es del grupo de los 6. Es el grupo de los 6 y grupo de los 7, ilustrémoslos en pantalla. ¿Qué quiere decir? Está también la fotografía en todos los medios escritos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir grupo de los 6, grupo de los 7? Ahí está el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se supone que el grupo de los 7 es una coalición donde coincide sector privado, profesionistas. Hay, digamos, un poquito más de autonomía respecto del gobierno central, cosa que no garantiza el grupo de los 6. El grupo de los 6 es gente más afín al gobierno central. Más afín al gobierno central. Podemos pensar que por tener un presidente más independiente, si se puede decir así, vamos a tener mejores comisiones de postulación, y sí era clave saber quién era el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial para lograr algún tipo de cambio dentro de las instituciones del Estado. Digamos que sí, Sarceño no era una mala elección, pero hasta donde yo conozco, Sierra es un poquito mejor. Ajá. Es mejor elección. Sí da más confianza. ¿Le dará confianza inclusive a los países amigos que ayudan pues con dinero a Guatemala y con donaciones? ¿Le dará más confianza a Estados Unidos o estoy hablando tonteras? Digamos que si usted pone en la balanza a Sierra y a Pineda, ¿verdad?, que era la primera opción del gobierno, da mucha más confianza a Sierra, por supuesto. Okay. Miren, aunque que sean amigos de la iniciativa privada, no nos dan tampoco ninguna muy buena carta de recomendación, porque si es la misma oligarquía, estamos completamente clavados. Sí, pero no es como que tampoco una gran garantía. No es una gran garantía, pero como le digo, había más, en este grupo había más autonomía, más pluralismo que en el otro.
Es egresado de la Universidad de San Carlos. Eso es bueno. Es profesor de la universidad. Sí. Ajá, eso es bueno, ¿verdad? Y presidió el Congreso, el Colegio de Abogados y Notarios también en Guatemala. Fue juez de primera instancia de Sololá, Suchitepeques, Quetzaltenango y la capital entre el 71 y 76. Fungió como consejero específico de la rectoría de la USAC, ¿verdad? Fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad en el periodo 96-2001. Ha tenido trayectoria. Conoce de leyes. Conoce. Y conoce del Estado. Es alguien que es competente. Nos puede dar un poquito de paz. Un poquito de paz. No es para dormir a No pierna es para suelta, que nos confiemos, pero puede haber un poco de paz. Pero es mejor esta elección que la que se veía al inicio. Ok, muy bien. Seguridad y justicia lo dejamos por un lado. Nuestro último tema es económico y social. Ajá. Económico y social. Económico en general. Ajá, y social. Bueno, económico en general podemos decir que la economía está estancada. Ajá. Aunque el Banco de Guatemala nos diga que vamos a crecer 3%, usted le descuenta el crecimiento de población y no estamos creciendo nada, ¿verdad? Y de todos modos el crecimiento de una economía es un dato nomás. El hecho de que una economía crezca no significa que esa economía se está desarrollando, ¿verdad? Y que hay bonanza para toda la población. Efectivamente. Y que no hay hambre. Efectivamente. Entonces, el tema del estancamiento de la economía tiene que ver con lo que hemos discutido otras veces acá, con que los vasos capilares por donde debería de crecer, donde debería moverse la economía, siguen cerrados. Se habla muchísimo de atracción de inversión extranjera, no viene de inversión extranjera. Lo que se presenta como inversión extranjera es el uso de recursos locales, de todos modos. Vea usted la empresa catalana a la que le concesionaron la ampliación del puerto Quetzal. ¿Cuántos millones de dólares frescos trajo al país? Nada. Y uno vino a prestar dinero aquí. Así es, así es. Con una SA de 5,000 quetzales. Y luego recién aperturada. Y luego dicen, van a comprar una heladería tal. No es, o sea, no hay inversión extranjera. Ahí debería haber un premio Guinness a la estupidez, ¿verdad? Dar un usufructo oneroso con una SA recién hecha, con 5,000 quetzalitos, con todavía acciones al portador, y vinieron a prestar el piso aquí porque no traían ni madre debajo del brazo. No traían dinero. Pero a ellos les podemos dar en usufructo y concesionar, o sea, concesionar entre paréntesis, una institución del Estado tan vital como es la EPQ. Y todo el resto estamos bien locos por oponernos a eso. Somos motivos de ser llamados terroristas. Entonces, la economía tiene ese problema, ¿no? Es una economía que no pone el dinero a disposición de la gente, no hay inversión, estamos viviendo de las remesas, estamos consumiendo las remesas no van a ser eternas, ¿verdad? Entonces, las perspectivas para el año entrante no son mejores que las de este año. Las economías de las que depende Guatemala, porque como todos sabemos, este es un mercado interno poco profundo, dependemos de lo que vendemos, y lo que vendemos son postres, y cuando las economías que nos compran tienen problemas, como ahora Estados Unidos, como Europa, lo primero que sacrifican son los postres, ¿verdad? Lo que uno hace cuando tiene problemas en la casa, se centra en garantizar lo esencial, ¿verdad? El plato central de la comida, y si sobra algo, pues se compra postre, si no, no. Y eso es lo que nosotros producimos. Hace ratos que no como postre. O sea que la economía no va bien. Entonces, no hay muchas buenas perspectivas en materia económica en general. Y en materia social, pues la materia social depende también del gasto, de la inversión social. Usted dijo hace un momento que eran muchos millones de quetzales para el presupuesto. Yo sigo sosteniendo
que el tamaño del presupuesto no es el problema. 70,000 millones de quetzales equivale al 15% de la economía nacional. Y si usted ve el tamaño de los presupuestos en América Latina, son del orden, en promedio, del 28-29%. O sea que nuestra economía pública es la mitad del promedio de las economías públicas de América Latina. Y si tenemos tantísimos nuevos millonarios con los presupuestos tan bajos, imagínense cuántos millonarios más tendríamos con más millones. El problema no es el monto. Hay dos problemas aquí. Uno es el sistema. Yo escribí hace poco un artículo que le llamé el barril sin fondo, ¿verdad? Porque tenemos un sistema que entre más crezca el presupuesto, más ineficiente va a ser el gasto. No hay calidad de gasto, ni inversión real. Hay mucha corrupción. Los niveles de pobreza, pobreza extrema, desnutrición crónica, falta de absolutamente todo, pues sigue peor que antes, aún con más millones, aunque el presupuesto esté financiado. Y va a seguir peor, porque no hay una reforma administrativa. Eso lo hablamos el año pasado con el presidente, cuando él quería impulsar su reforma constitucional. Yo le dije, presidente, antes de reforma constitucional, una reforma administrativa. Hay que corregir las instituciones. Hay instituciones haciendo, duplicando funciones, hay instituciones que están gastando por gastar. Mire el ritmo de gasto que lleva el gobierno a esta fecha. Ahorita ya debería de haber gastado el 90% y estaba por el 70%. Entonces se van a poner a gastar como locos este último mes del año. Ese es el problema. Para llenar las metas, y va a ser un gasto más ineficiente, más irracional. Poca calidad, y vamos a terminar de pagar ese préstamo cuando yo tenga 65 años. Entonces mire, le digo una cosa, el problema del presupuesto es ese, que hay un aparato público poco eficiente, o más bien ineficiente enteramente, y es tal la ineficiencia que no pueden gastar, y si gastan mal, y está la ineficiencia que ya ni siquiera pueden recaudar tributos. Ahí está el verdadero problema del presupuesto. El verdadero problema del presupuesto, antes de irme a monocultivos y a los verdaderos problemas que tiene Guatemala sociales, están mucho en el área de la minería, descontento social, están en el área del cuxcún porque no hay que comer, los monocultivos dejaron sin tierra el país y lo poco que queda no hay agua porque otros inteligentes desvían los ríos y para los más pobres no hay agua, ¿verdad? Entonces, el tema es de estos problemas reales del país que hacemos. Monocultivos, caña, palma, minería. ¿Qué hacemos con el tema real? ¿Por qué no hay dinero? Es porque firmamos un TLC que nadie leyó. Y eso que amo a los gringos. Me fascina Gringolandia, me fascina Disney, qué lindo ir de shopping a los estados, pero nuestra gente no sabe hacer negocios. O no estábamos preparados para firmar un TLC. Porque aquí, la neta, como dicen por algún lugar, aquí la verdad es que desde que se firmó el TLC de Recapta, la recaudación bajó a N nivel. Por los productos que antes se pagaba para importar, no se paga. ¿Qué jocotes quieren recaudar? Si salimos perdiendo en esa negociación. Pero es bueno firmar tratados de libre comercio y estamos apresurándonos para firmar el de con Europa. O sea, perdón, hello, no somos un país lleno de industria. Somos un país que no produce, escasamente produce lo que estamos viendo en la tele. Bueno, eso sí lo produce exageradamente bien. Y es más, hasta fijan el precio de la energía eléctrica, los nenecos, ¿verdad? En la matriz energética. Y este sector que estamos viendo en la tele, este sí está divino. Esos cuates sí son parte de la macroeconomía. Vamos a ver, hay muchos temas que usted mencionó. Entonces vamos por partes, mire. Yes. El tema de la recaudación no es necesariamente por TLC, es por corrupción. Pero ¿cuántos millones hemos dejado recaudar por el famoso TLC? El TLC lo voy a tratar después. Mire, el tema
de la caída del IVA a importaciones, a ver, el otro día el Banco de Guatemala sacó unas estadísticas muy interesantes, porque demostraba que aunque el comercio ha estado un poco bajo, había un cierto crecimiento del comercio. De la importación. De importación y de exportación, ¿verdad? 2% de exportación y 3-4% de importación. Porque siempre tenemos ahí un desbalance. Pero en vez de la recaudación subir, digamos, en esa medida, lo que estaba era bajando, ¿verdad? Y no había otra explicación que no era la corrupción. No hay otra explicación a la caída de la recaudación, al hecho de que la SAT y las aduanas, incluida, está tomada por las mafias. Pero ya tenemos policías y soldados. Eso no resuelve el problema. Y subió 2 millones en la semana. Eso no resuelve el problema. Ahora, ese es un tema. Ahora, el tema de los tratados tratados de libre comercio tienen dos partes, ¿verdad? Yo no soy ni pro ni contra, pero al cabo me doy cuenta que, bueno, no hemos perdido nuestra soberanía alimentaria por el TLC. La hemos perdido por otras razones. La soberanía alimentaria la comenzamos a perder desde mitad de los 80, cuando sistemáticamente el Estado se fue retirando del campo, cuando ya no hubo más semilla mejorada para el maíz, cuando ya no hubo más extensionista agrícola, cuando se recibían estas toneladas de maíz de donación, de trigo de donación, lo que sobraba en los Estados Unidos, el PL 480, y eso se vendía entonces a la gran industria acá, a la industria de harina, a las avícolas, y eso fue lo que destruyó nuestra economía, y eso fue 10 años, 15 años antes de firmar TLC. O sea, nosotros mismos nos serruchamos el piso para favorecer a ciertos oligopolios que han crecido y se han expandido a Centroamérica. Esa es la realidad. Ahora, sin embargo, usted me dice, ¿quién pregunta por los derechos laborales en el país, aparte de la OIT? ¿Quién habla de los salarios? ¿Quién habla de cláusulas para respetar el ambiente? El TLC. ¿Y entonces en qué quedamos? El TLC no va a resolver el problema. El TLC, o sea, realmente Guatemala tiene que montar un proyecto de desarrollo basado en la profundización de su mercado interno, equilibrar su mercado interno con mercado externo. Le hemos apostado demasiado a las exportaciones y ahí no está la salida. Ahí, o sea, podemos ser campeones en exportar. Solo si hay 10 familias en la agroindustria y agroexportadores, ¿no ha ganado todo el país entonces? Podemos ser los campeones en exportar azúcar, pero más barata la podríamos comprar afuera, porque aquí estamos subsidiando la industria del azúcar. Podemos ser campeones en exportar palma africana o aceite de palma africana, pero eso no nos da de comer, ¿verdad? Les da de comer a un grupito. Sí. Y da suficiente para que inviertan en el extranjero. Ellos sí salen a hacer inversión en el extranjero. Pero la función del Estado es velar por el bien común, no por un grupito. Pero eso no ha pasado. Bueno, entonces ahí está el problema. El problema son los presidentes títeres. Con TLC y sin TLC. El problema, sí, es que están cabales los cabales, y es que así es el sistema, y al que no le gusta que se vaya del país y que deje el sistema como está, porque el sistema está hecho desde la conquista, desde la independencia, desde siempre. Mire, por más cabales, la vida siempre se mueve, ¿verdad? Que sea entre unos 50 años. No, la vida siempre se mueve. Tiene usted un montón de capitalistas emergentes que han hecho a contracorriente lo que han hecho, a pesar de cabales y a pesar de la asfixia que establece el sistema financiero, y ahí están. O sea, aunque la llave de los cabales se cierre con 3 candados, siempre va a haber subiendo gente al techo por canales que no son los correctos.
porque el ascensor, ¿no?, ya está cabal, ¿verdad? Pero la vida es diferente, la vida es otra cosa. Claro, sería mejor la vida si aquí se protege la competencia y si aquí de veras hay gobiernos nacionalistas que piensen primero en alimentar a su gente para pensar en ser competitivos. Usted no puede aspirar a una educación de calidad si sus niños van con el estómago vacío a la escuela. Y con lombrices. ¿Verdad? No se puede. Y otro tema que usted mencionó, el tema del tratado con Europa. El tratado con Europa es, en términos comerciales, poco significativo. Los europeos les interesa ese tratado para proteger sus inversiones. Punto. Pero las de ellos. Las de ellos, ni modo. Lo malo es que tenemos a muchos europeos disfrazados con otras cosas, aparte que nos donan algunas cositas y todo el rollo, hay muchos de ellos dueños de mineras, hay muchos de ellos dueños de hidroeléctricas o con capitales mixtos con algún tipo de algunos oligárquicos del país. Entonces, ¿qué tanto vamos a ganar? ¿Qué tanto vamos a mandar aquí? Se trata de mandar de aquí para allá y de acá para acá. Y la balanza siempre va a estar en negativo con nosotros. ¿Qué tanto vamos a ganar como país protegiendo la inversión de estos cuates del otro lado del charco? No mucho, pero... Mineros, hidroeléctricas. ¿Pero cuál es la alternativa? Tema de conflictividad social, mandarlos a la chingada. No firmamos, se acabó. Dignidad guatemalteca, dignidad nacionalista. ¿Por qué a puro sombrero quieren que firmemos un TLC? Pues no se firma. ¿Es público? No, Guatemala, cualquier país se puede salir, o sea, hay un ejercicio de soberanía ahí, cuando a usted no le conviene algo se sale. Es lo malo que tenemos a los representantes en el Congreso que aprueban sin leer. Pero mire, la gran pregunta es, bueno, ¿por qué firmamos un TLC con Estados Unidos? ¿Por qué lo hemos hecho con México? ¿Por qué lo hemos hecho con no sé cuántos otros países? Caribe. ¿Y por qué Centroamérica no se integra? Dígame usted. A negociar en conjunto. ¿O por qué nosotros no derribamos nuestras barreras comerciales como centroamericanos? ¿Por qué no permitimos la libre movilidad de mano de obra? ¿Por qué? Tenemos 50 años de estar hablando de integración y nos quedamos en la retórica. Ahí está el tema, Yo lo que creo es que... le conviene al sistema, porque así en el caos es como el sistema se fortalece y como los miembros cabales del sistema controlan. Lo que pasa es que aquí hay capitales viejos, capitales que se acostumbraron a estar protegidos, capitales que no compiten en el mercado con precios ni calidad, sino compiten comprando favores políticos, capitales que sobornan a la SAT para perseguir fiscalmente a su competidor, fiscales que sobornan en el Ministerio de Salud para poner barreras fitosanitarias, en fin, o sea, cuando usted no compite en el mercado, sino que compite a través de la política, ese es el resultado. Y cerrándonos al mundo, no vamos a encontrar tampoco la solución. La época de los mercados protegidos ya pasó. El PRI lo hizo 70 años y logró, después de todo esos 70 años, ser potencia, ahora es parte del G20. Era otra historia. Aquí, los Castillo, los Novela, los Botrán, los Gutiérrez, son capitales que se formaron gracias a ese estímulo, a esa protección. Pero ese estímulo... Y que no quieren dejar el status quo. No, pues ya ellos están ahí. Y ese estímulo, esa protección cumplió un papel, ¿verdad? Ahora nadie está en esa economía. Ahora están en la economía de integración. Y sobre todo países pequeños como este necesitan integrarse regionalmente. Si en Centroamérica tenemos una economía complementaria, aquí está el granero. Si aquí podríamos alimentar no solo a nuestra gente. Aquí debería de estar, ¿verdad? Porque hoy tenemos aquí está 50% de nutrición. Vaya, ahí está el tema, ¿verdad? Pero así les convenimos a esos cabalitos. Bueno, pues hay que decirlo. Ya lo estamos diciendo, y por eso no nos quieren. Muy bien, gracias licenciado Gutiérrez por estar aquí, es una bendición. Yo quiero que haga un enfoque a este lindo libro que es el que les prometí que les iba a traer
el G9 de las mafias en el mundo, se da como texto en el doctorado en la San Carlos, le quiero contar. Para el pelo, a mí me cuesta leer, o no es que me cueste, sino es que tengo muy poco tiempo disponible para poder leer y no soy muy rápida, no he tomado cursos de lectura rápida, apenas voy por la página 115 y de lo que he leído se me para el pelo, ¿verdad? Nada pasa por casualidad en el país ni en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Siempre hay alguien o algunos que tienen todo bajo control. Qué triste, pero hay mafias aquí que datan de toda la historia. Se organizan mejor que el pueblo, por eso. Y nacen muchas veces de los suburbios del pueblo y de los más desprotegidos. ¿Sí? Y es increíble leer cómo el Partido Socialdemócrata en Italia fortaleció tanto la mafia durante años. Y yo digo, bueno, si yo me creo socialdemócrata, y ahorita como que tengo que comenzar a recomponer mi cabeza, ¿verdad? Porque es increíble cómo los partidos políticos ayudan a fortalecer todas las mafias. Sí, si hay una zona parecida a Guatemala, es el sur de Italia. Efectivamente. Imagínense. Sí. Bueno, muy bien. Gracias, amigos televidentes. Breve pausa. Regreso con Miguel Ángel Alvisures. No se vaya, por favor.